En este video te voy a explicar cómo puedes detener los ataques de pánico. Sí, es que si estás atrapado en uno y otro ataque de pánico, cada vez se vuelven más y más fuertes. Cada vez hacen que te aísles más por el miedo a que uno te pase. Entonces, quédate hasta el final que te voy a explicar todo lo que necesitas saber. Este es el video número 3 de una colección de 4 videos. En el video anterior te expliqué el ciclo de los ataques de pánico. Primero se presenta una sensación, luego tú la juzgas como inaceptable, luego como algo malo y peligroso que te está pasando, y esto dispara una respuesta, la respuesta de lucha, fuga o congelarse. Y esto le enseña a tu cerebro que el pánico y la ansiedad son muy malas, peligrosas. Ahora quiero que analicemos el paso 2 de este ciclo, el que está en amarillo. Los pensamientos que transforman esa sensación física en algo que tú interpretas como peligroso. A ver, te voy a decir cosas que seguramente tú te estás diciendo y pensando y que disparan un ataque de pánico. Sería lo peor del mundo si me da un ataque de pánico, porque esto siempre me pasa a mí. Si me da un ataque de pánico, sería terrible. Y si es un ataque cardíaco, y si me desmayo acá, si respiro profundamente, me voy a calmar y no me va a dar. Pues te digo una cosa, el gran problema es creer que los ataques de pánico son peligrosos. Y lo sé. Por ejemplo, si el pensamiento que transforma esa sensación en un ataque de pánico es ¿y si me desmayo acá? No es solo ese pensamiento, son la espiral de pensamiento que vienen con él. Y si me desmayo acá y me golpeo la cabeza y si nadie me ayuda y si me roban, es a eso a lo que me refiero. Y es que esto pasa en cuestión de segundos, ¿o no? Como te decía, el gran problema es creer que los ataques de pánico son peligrosos. Y en realidad los ataques de pánico sí te crean inconvenientes, sí son incómodos, sí pueden llegar a hacerte sentir avergonzado y se atraviesan en lo que quisieras tú estar haciendo, pero no son físicamente peligrosos. Entonces, cuando te digo que no son peligrosos, ten muy en cuenta esto que te voy a contar. 1. Los síntomas que presentas en un ataque de pánico activan la respuesta de fuga, lucha o congelarte, lo que por definición es una respuesta para sobrevivir, lo que hace menos probable que te desmayes, que dejes de respirar o cualquiera de ese tipo de cosas a las que les tienes tanto miedo. 2. Si te preocupas porque puedas llegar a desmayarte, te cuento que para que te desmayes necesitas tener la presión sanguínea baja. Y un ataque de pánico produce una presión sanguínea alta. 3. Si tienes un ataque de pánico y te realizan un electrocardiograma, mostraría que tu corazón late de manera normal, pero rápidamente. No pasa nada malo en tu corazón. 4. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta, cuando se tiene un ataque cardíaco, empezar a caminar te hace sentir peor. En cambio, cuando presentas un ataque de pánico y empiezas a caminar, te sientes mejor. En conclusión, un ataque de pánico no es peligroso. Yo sé que lo que escuchamos, lo que la sociedad nos dice es que la ansiedad es mala, que el estrés es malo, que debemos evitarlo a toda costa. Pues esto obviamente no ayuda y se hace pensar que es peligroso. El estrés, la ansiedad no son peligrosos. El estrés crónico, la ansiedad disfuncional, eso es lo que sí es peligroso. Bueno, y ahora quizás estés pensando, Maggie, ¿qué tal si en realidad es un ataque cardíaco? ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si esta vez sí me vaya a desmayar? Sí, yo sé. A mí también me pasa eso, que leo algo, como que le pasó esto a una persona entre millones, pero siento que me va a pasar en mí. Por ejemplo, lees que la probabilidad de que te caiga un rayo es una persona entre 500,000 y tú ya te imaginas siendo esa única persona, esa a la que le cae el rayo. Ese es el ejemplo perfecto de cuando tu mente está en un estado de ansiedad disfuncional. Te hace solo ver y enfocarte en el peor escenario posible y paralizarte porque secuestra toda tu capacidad para analizar. Y por el contrario, le da fuerza a emociones como el miedo, esperando que estés 100%, 1000% seguro de que eso no va a pasar. Pero como la probabilidad esa de que cae un rayo a una persona entre 500,000 no cambia, pues tú vives en un estado continuo de ansiedad. Y acá te tengo que hablar de las trampas que nos juega la certidumbre. Estas trampas que te pueden estar afectando en muchas áreas de tu vida. Activa la campanita porque próximamente realizaré un video sobre este tema. Por ejemplo, te afecta a la hora de una relación de pareja, en tu trabajo y en muchas otras áreas. Pero bueno, para resumirte, la trampa de la certidumbre se refiere a esto. No puedes vivir tu vida o hacer ciertas cosas hasta que puedas garantizar
el 100%, el 1000% de que nada malo va a ocurrir. Sé que esto te puede estar pasando, entonces no te pierdas de este contenido, sé que te va a ayudar muchísimo. Bueno, entonces te haré una pregunta. Si sabes que a una persona le cae un rayo entre 500.000 personas, entonces ¿qué? ¿Quieres seguir gastando el resto de tu vida con ataques de pánico? ¿O quieres escoger vivir tu vida, aceptar la incertidumbre y vivir la vida a la que tú le das valor? Tal vez viajando, teniendo ese trabajo que tanto sueñas, abrazando a tus seres queridos, visitando a tus familiares. Entonces, aquí tienes una decisión que hacer. Escoger entre una vida teniendo miedo a tus emociones o una vida en la que aceptas tus emociones. Entonces, volvamos al tema. Los ataques de pánico no son peligrosos y tú puedes escoger entre vivir una vida con miedo a la ansiedad o una vida con significado para ti, aunque tengas ansiedad y ataques de pánico. Pero eso sí te debo decir que si vives con miedo a la ansiedad, con miedo a los ataques de pánico, estás alimentando ese ciclo de ataques de pánico y van a darse más y con muchos más síntomas. Bueno, y seguramente dentro de ese miedo que tienes hacia los ataques de pánico, ya has entrado en Google y buscado consejos sobre cómo eliminarlos. Y lo que te encuentras son muy malos consejos si estás presentando ataques de pánico crónicos. Encuentras, respira profundo, intenta distraerte, intenta calmarte. Si has intentado esto y te sirvió, pues no estarías aquí, es decir, no te ha servido. ¿Por qué no te ha servido? Porque cuando intentas calmarte le estás enviando a tu mente el mensaje de que la ansiedad es mala, es peligrosa. Deja de pedirte respirar profundo, porque esto le manda el mensaje incorrecto a tu mente. La ansiedad es peligrosa, debes evitarla. Y esto es justo lo que alimenta el ciclo. Sí, sé que suena increíble. Respira profundo, cálmate y distráete, pero eso después y solamente después de aceptar la ansiedad que estás sintiendo y de haberle mandado a tu mente el mensaje de que estás bien, de que no hay nada que evitar, necesitas mostrarle a tu cerebro que la ansiedad que sientes es normal. Para esto, escúchame bien porque te voy a dar los pasos. Quédate hasta el final porque necesitas hacerlos todos en conjunto para que te funcione. El primero, debes cambiar tu relación con la ansiedad. Sí, la ansiedad sí es incómoda, pero no es peligrosa. Estas sensaciones físicas son molestas, pero no son peligrosas. Entonces te propongo que en tu próximo ataque de pánico hagas ese experimento. Di, listo, miedo, empecemos. Puedes hacerme sentir tan ansiosa como quieras. O decir, listo, puedo sentir el miedo, la ansiedad y de igual forma haré esto, voy a seguir. Y esto hará prácticamente imposible que tengas un ataque de pánico, porque tu miedo es lo que lo causa. Y con esto que estás diciendo, ya no le mandarías a tu cerebro ese mensaje. 2. Crea espacio para tus sensaciones. A ver, empieza tu respiración a ir súper rápido y tú te dices, ay no, ya, respira bien, cálmate, tienes que distraerte en algo. ¿Verdad? Le estás diciendo a tu mente que esas sensaciones son peligrosas. Pues con eso no te estás dando espacio para sentir esa emoción, esa sensación. Otra vez alimentas el ciclo, disparas un ataque de pánico. Entonces, de ahora en adelante vas a mandar el mensaje opuesto. Dale espacio a esas sensaciones, ábrete a ellas con curiosidad. Sé que suena loco y por eso te lo propongo como experimento. Hazlo y vas a ver los resultados. Entonces, la próxima vez que lleguen estas incómodas sensaciones, por ejemplo, que estás respirando rapidísimo, te dices, ok, voy a ver qué se siente respirar así rápido y vuelves a conectar con tu cuerpo. Te permite sentir esas respiraciones rápidas, le permites a esa sensación tener espacio. Es más, puedes exagerar esas sensaciones. Por ejemplo, intentas respirar más rápido, mostrándole a tu mente que puedes sentir esas sensaciones y estar bien. Entonces, si lo que sientes es que tu estómago está algo raro, en vez de decirte, Dios, no tienes por qué sentirte así, o si no te va a dar algo, tú te vas a decir, hola estómago, aquí estás tú, ¿qué me quieres decir esta vez? Si tus piernas empiezan a temblar, en vez de decirte, ahora me va a dar algo, tengo que controlar esto y calmarme, tú te vas a decir, acá están ustedes piernas, ¿qué me quieren decir? Es más, hazlas temblar más y les estarás enseñando con eso a tu mente que puedes con esa sensación, que no le temes y que está ok sentir eso. A esto es a lo que me refiero con crear conciencia de la sensación sin esa interpretación negativa que es la que inicia el ciclo de los ataques de pánico. 3. Listo. Y esto no termina aquí.
Paso número 3. ¿Te acuerdas del consejo de distráete? No lo sigas por nada del mundo. No te vayas de la situación, no evites la situación, no evites tus sensaciones. Quédate ahí, porque cuando evitas la ansiedad, estás reforzándole a tu cerebro ese mensaje de que la ansiedad es mala, es peligrosa y que por eso debes evitarla. Más bien le recuerdas a tu cerebro que todas esas situaciones, emociones, sí son incómodas, sí son molestas, pero no son peligrosas. Pero que en serio estás bien, que estás sano y salvo. Ahora, si estás en un lugar donde en realidad hay algo que te pueda poner en riesgo, necesitas obviamente salir del miedo y la ansiedad para quitarte ese algo y poderte dar espacio a las sensaciones. Por ejemplo, estás justo pasando la calle y es allí donde empieza ese ataque de pánico, pues quedarte a darle espacio a tus sensaciones en el mismo lugar donde los carros pasan a toda velocidad, pues no es la idea. Entonces busca un lugar cercano donde lo puedas hacer y estar en realidad a salvo. Cuarto paso. Ahora, está bien que sientas pánico y ansiedad, y el que lo sientas no significa que debas escucharlo o creer que algo malo te va a pasar. Y esto tiene que ver con no creas en todo lo que piensas. Sí, otra cosa y muy importante es que te des cuenta de las historias de pánico y de ansiedad que te vas contando. A ver, te doy un ejemplo para que sea más claro. Si te dices, ¿y si me siento así por siempre? ¿Y si esto me pasa siempre? ¿Qué voy a hacer si nunca me mejoro? ¿Y si esto significa que en realidad me estoy volviendo loco? Esa historia que te estás contando refuerza en tu cerebro la idea de peligro, claro. Entonces necesitas darte cuenta de las historias que te cuentas. Claro, si empieza, y si con esto tal cosa, seguramente viene luego el peor escenario posible. Necesitas hacerte muy bueno en darte cuenta de esas historias y no creerlas, no comprárselas a tu mente. Todo esto de, ¿por qué me pasa esto otra vez a mí? Esto es lo peor, es terrible, y se me da un ataque al corazón. Entonces, estos son las historias, los cuentos que te echas. ¿Cuáles son tus opciones? Seguir peleando con esas sensaciones y tener más ataques de pánico, o te puedes permitir sentir esas sensaciones, esa ansiedad y seguir viviendo tu vida. Es decir, reconoce las historias que te cuentas, reconoce tus pensamientos, les das un nombre a lo que estás viviendo y entonces te dices, ok, acá yo con mis pensamientos ansiosos otra vez, ¿qué me van a decir? ¿Que me moriré por esto? Gracias por decírmelo, pero sé que solo andan catastrofizando. O dices, hola pensamiento ansioso, yo sé que estás intentando hacer con esto, chévere, pero en este momento voy a hacer otras cosas. Quinto, siguiendo, vamos a seguir preparándonos. Prepárate, sí, prepárate para emplear nuevas habilidades. En vez de evitar las situaciones de ansiedad, puedes pensar que los ataques de pánico que presentas no tienen explicación, no sabes de dónde vienen y en realidad muchos ataques no los puedes predecir como tal, pero lo que sí puedes hacer es prepararte para disminuirlos. ¿Cómo? Aprendiendo a reconocer qué los dispara en ti. Vuélvete mejor prediciendo cuándo sentirás algún síntoma o aumentará tu ansiedad y de esa manera puedes prepararte para usar tus nuevas habilidades o las que ya tienes en vez de tratar de evitar o controlar tu ansiedad. Entonces, nunca trates de evitar esos disparadores porque es justo eso lo que le dice a tu mente que estás en peligro cuando en realidad estás a salvo. Último paso. A todo esto necesitas agregarle algo más. Disminuir tu nivel de ansiedad general en tu vida. Es que mira, si tenemos que en un nivel 10, el nivel máximo de ansiedad, que es en el que se presentan los ataques de pánico, ¿sí? Bueno, y tu nivel de ansiedad normal en tu vida es de 7. Cualquier cosa, por mínima que sea, de manera separada, tiene un nivel de 3 y a ti ya facilita un ataque de pánico con el nivel de ansiedad que manejas. Por ejemplo, si ya estás teniendo en tu vida mucha ansiedad por tu trabajo, por tu relación de pareja y esto pone tu nivel de ansiedad en 8, pues sales de tu casa para la oficina y empiezas a conducir, te topas con mucho tráfico, los carros ni se mueven, eso te daría un nivel de ansiedad separado de 2. Pero como ya vienes con un nivel de 8, pues ten tu ataque de pánico. Claro, tú me dices, es que llegó de la nada, Maggie, estaba manejando. Sí, pero cuando analizamos a profundidad es que ya tenías un nivel alto de ansiedad en tu vida. Entonces, para que se dejen de presentar los ataques de pánico, se necesita trabajar en la combinación de estos aspectos. 1, cambiar tu relación con la ansiedad. 2, aceptar el miedo y la ansiedad. 3, darle espacio a las sensaciones físicas y la ansiedad y colocar el nivel de ansiedad general de tu vida en niveles normales. Esto hace una gran diferencia en lo de no presentar ataques de pánico. Entonces te resumo lo que necesitas tener muy claro si quieres dejar de tener esos ataques de pánico crónicos.
Los ataques de pánico son normalmente tener ansiedad hacia la ansiedad, tener ansiedad frente a esos síntomas físicos de la ansiedad. Luego tú catastrofizas esto con tus pensamientos o tratas de forzar que se vayan y entras en un ciclo, en una especie de espiral de ansiedad. Si quieres dejar de tener ataques de pánico crónicos, necesitas aprender a aceptar la ansiedad como algo normal, como algo que no es peligroso, que es seguro sentir y que es normal. Hacer espacio para esas sensaciones, no creer en todo lo catastrófico que tu mente te está contando y aplicar estrategias para disminuir tu nivel general de ansiedad en tu vida. De esas estrategias es las que te hablaré en el próximo video. Si quieres saber de ellas y que te avise, hazle clic ya, ve ya mismo a la campanita de notificaciones. Cuando das estos pasos que te conté, le muestras a la ansiedad que ella no es la que controla tu vida, que no eres el títere de los ataques de pánico. Y con algo de tiempo y paciencia, entrenas a tu cerebro, le enseñas a tu cerebro que sentir ansiedad no le hace daño y así los ataques de pánico se reducirán, dejarán de aparecer. Si quieres que te acompañe en ese proceso desde un tratamiento, te dejo el link en la descripción para que me contactes, porque de esta salimos juntos.